Hola mis amados hermanos de la caminata de oración. La Biblia dice allá en Lucas capítulo 10 que un día Jesús se puso en pie en medio de una multitud y dijo una adoración a Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas escondió el Señor? Bueno, Jesús se viró donde estaban sus discípulos y les dijo a ellos: bienaventurados son ustedes, son muy bienaventurados, porque lo que ustedes están viendo lo deseó oír los reyes, los profetas, todos los que estuvieron anteriormente, desearon ver lo que ustedes ahora ven y desearon oír lo que ustedes ahora están oyendo. Y entonces dice la Biblia que estando en aquel lugar, un intérprete de la ley se puso en pie y le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, dice la Biblia, que le dijo a aquel hombre: ¿qué dice la Escritura? Y el hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has dicho. Y entonces el escriba, el intérprete de la ley, astutamente le pregunta a Jesús: ¿quién es el prójimo? Y Jesús responde con una parábola, la que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿no? Jesús le dice: bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y yendo por el camino fue asaltado por unos ladrones, y esos ladrones le despojaron de todo lo que tenía, lo golpearon y lo dejaron por muerto allí. Y descendía también de Jerusalén a Jericó, descendiendo, porque dice la Biblia descendiendo, o sea que venía de adorar un sacerdote que venía del templo, un sacerdote que venía de un tiempo de comunión espiritual. Y ese sacerdote que descendía a Jerusalén, pues dice Jesús que vio al hombre moribundo en el suelo, pero pasando de largo, lo dejó allí mismo y no lo ayudó, no lo socorrió. Y también igualmente un levita, pasó después un levita, y el levita hizo lo mismo. El levita llegó al lugar, vio al hombre moribundo y tampoco hizo nada. Pero un samaritano que pasaba por allí, vio al hombre, y dice la Biblia que entonces fue y curó sus heridas, vendó las heridas echándole aceite y vino, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. El hombre cuidó de él en el mesón. Y cuando ya tenía que irse otro día, no el mismo día, otro día, cuántos días no sabemos, pero otro día, entonces posiblemente ya el hombre estaba mucho mejor, fueron varios días, porque dice que entonces le dijo al posadero: aquí tienes 2 denarios para que cuides de él hasta que esté bien. Y cuídamelo. Fíjate que le dice cuídamelo. Es interesante porque la palabra que la Biblia usa ahí, el Señor Jesucristo dice cuídamelo, o sea que es mío, es mi responsabilidad, cuídamelo. Y entonces le da 2 denarios y le dice que cuídamelo hasta que él esté bien, y si cuando yo regrese te debo algo más, yo te lo pagaré. Es interesante porque 2 denarios, un denario era el salario de un jornalero de un día. Y normalmente era eso lo que se pagaba por un día de hospedaje en un mesón. O sea, una completa allí de hospedaje, alimentos y demás en un mesón. Pues tenía un denario diario. O sea que él pagó por 2 días más para aquel hombre allí, porque parece que cuando ya él tenía que irse por causa de su trabajo, sus negocios, lo que fuera, el hombre aún no estaba completamente recuperado. Entonces Jesús le dice al intérprete de la ley: ¿cuál de ellos tú crees que es el prójimo del hombre herido? Y esta persona responde: el que usó misericordia de él. Y Jesús le dice: pues ves tú y haz lo mismo. Interesantísimo, hermano, esta palabra del Señor. Es maravillosa esta palabra del Señor. Si nosotros podemos recopilar todo lo que está sucediendo en este pasaje, porque después ahí el pasaje continúa diciendo que Jesús ya después descendió a casa de María, Marta y Lázaro. Pero lo interesante aquí y grandioso es
cómo Jesús primero comienza este pasaje diciendo que hay cosas que Dios ha revelado a las personas sencillas, a las personas con un corazón dispuesto para entenderlas, pero las ha escondido de los sabios, de los entendidos. Y cuando Jesús empieza a decir esto, y los discípulos están allí, Jesús les explica que los reyes, los profetas de la antigüedad, cuántos grandes reyes que amaron la palabra de Dios, que buscaron la palabra de Dios, que leyeron la palabra de Dios diariamente porque era la ley, cuántos grandes profetas habían pasado por Israel, y ellos no pudieron oír lo que ahora aquellos discípulos estaban oyendo. Así que Él les dice, ustedes son bienaventurados. Ustedes son bienaventurados. Señor, tú escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a los niños. O sea, personas con un corazón sencillo para entender, para comprender la verdad. Y allí está un intérprete de la ley. Y este intérprete de la ley es la contraparte totalmente de los discípulos. Los discípulos vienen siendo esos niños. Porque dice Jesús que el que no se hace como un niño no puede entender las cosas del Señor. Y los discípulos se hicieron como niños, eran como niños aprendiendo, bebiendo la leche espiritual no adulterada que Jesús les daba, aprendiendo estas enseñanzas, sabiendo que ahora Jesús traía verdaderamente la salvación para el pueblo de Israel. Él que era el profeta, no era el profeta, él era el Mesías, él era el escogido por Dios. Y en este contexto se levanta este escriba, que este escriba precisamente cae en la descripción de aquellos profetas que no vieron, pero una situación peor, porque aquellos profetas no lo vieron porque Jesús no estaba allí. Aquellos grandes reyes no lo pudieron escuchar porque no estuvieron presentes. Pero ahora está este escriba que sí está allí, que está presente, que es parte del pueblo, que está escuchando las palabras de Jesús, pero está dominado por su mente interior, porque él no puede escuchar a Jesús como un niño. Y entonces le hace esta pregunta a Jesús, pero no la hace para conocer, sino para tentar, para probar. Y cuando Jesús le responde esta historia, él sigue con su velo delante de los ojos, no puede ver lo que Jesús le está explicando. Y saben, con respecto a esto de amar al prójimo, es interesante la historia del buen samaritano, porque dice que el sacerdote venía también de Jerusalén, descendiendo de Jerusalén. ¿Saben? Porque como Jerusalén estaba en un monte y Jericó estaba en el llano del río Jordán, cuando una persona venía de Jerusalén para Jericó, ellos le llamaban descender. Y esa persona iba descendiendo allí y vio al hombre ahí tirado. Ese hombre venía de Jerusalén, posiblemente lo había visto allí, quién sabe, no sé, pero el sacerdote venía de Jerusalén y ve al hombre y lo deja allí, no lo ayuda. Déjenme decirle que los salteadores de camino era algo, parece que era común en aquellos tiempos antiguos, y la gente se va acostumbrando a lo que es común y lo va aceptando. Es increíble cómo sucede. En este país, en Estados Unidos, las personas se van acostumbrando a que en la calle hay personas pidiendo limosna y son homeless. Uno se va acostumbrando a verlos, los ve allí, y llega un momento en que parece natural, parece normal. Pero muchas de esas personas son personas que tuvieron una vida y que ahora están caídos. Tuvieron una historia en sus vidas. Tuvieron padres que posiblemente cuidaron de ellos o no lo sabemos. Tuvieron tal vez un éxito en sus vidas como estudiantes, fueron jóvenes como nuestros niños que estuvieron en la escuela. Posiblemente algunos de ellos fueron al ejército, otros tal vez tuvieron sus buenos trabajos, sus vidas, sus matrimonios, no lo sabemos. No lo sabemos hasta que no nos acercamos, hasta que no descubrimos qué tipo de vida pueden llevar estas personas. Y nosotros decimos, ¿qué haremos con este tipo de personas caídas, con este tipo de personas que están en una crisis? ¿Qué podemos hacer nosotros con este tipo de personas? Pero la Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que te puedes acercar a esta persona para mostrar el amor del Señor al prójimo. Y naturalmente son muchos y tú dices, no puedo alcanzarlos a todos, pero si a uno tú puedes bendecir, si a uno tú puedes ayudar, si a uno puedes sanar, levantar, restaurar, si de uno tú te sientes cargado de parte de Dios para bendecir, harías grandes cosas, hermanos, harían grandes cosas. La Biblia nos enseña esa verdad, pero más que eso, es increíble cómo la mayoría de nosotros
la mayoría de nosotros no se da cuenta de la gran oportunidad que Dios nos da de servir al prójimo cuando vemos a alguien caído. Y puse de ejemplo un homeless, pero puede ser cualquier otra persona. Una persona que cae en un bache, una persona que pierde el trabajo, una persona que está pasando por una enfermedad, una persona que está pasando por un dolor, una persona que está sufriendo una pérdida. Y que nosotros podemos ser el buen samaritano, el buen amigo, el buen hijo de Dios, aunque no conozcamos incluso a la persona, aunque esa persona nos rechace, porque un samaritano y un judío no se llevaban entre sí, y un judío odiaba a un samaritano, pero a este samaritano no le importó eso, no le importó que esta persona lo rechazara, que esa persona no fuera de su misma convicción o idea. Lo que le interesó fue servir a esta persona, ayudar a esta persona, levantar a esta persona. Por eso Jesús está diciendo: Señor, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y le diste a entender a los niños. Ese samaritano de la historia de Jesús, esa parábola de la historia de Jesús, es mejor que el intérprete de la ley. Porque este hombre sentado en la cátedra, interpretando la escritura, leyendo la Biblia de arriba abajo, sabiéndolo de memoria, no sabía lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Eso se los dijo después en el capítulo 24 de Mateo. Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque se saben toda la ley y diezman cuelan hasta el mosquito y se traen el camello, porque hacen todo, diezman hasta lo más pequeño, hasta el comino, el eneldo, pero sin embargo se olvidan de lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es la justicia, la misericordia. Eso es lo más importante. Eso es lo que ustedes tienen que hacer primero. Eso es lo que tienen que hacer primero y después hacer todo lo demás. Pero tristemente, hermanos, no siempre sucede así. Nosotros los cristianos muchas veces estamos enfrascados en estudiar la Biblia, en sabernos la Biblia, en ir a los templos a adorar, a cantar al Señor, a alabar su nombre, a proclamar su grandeza, pero después no somos capaces de cumplir lo más esencial de la ley, lo más esencial de lo que Dios espera de nosotros. Cuando digo la ley, usted va a decir: bueno, pero no estamos obligados a cumplir la ley. Sí, pero fuimos hechos para buenas obras, creados para buenas obras. Cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 2, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, acto seguido, eso lo dice en el capítulo 2, versículo 8, y en el versículo 10, dos versículos después dice: porque fuimos creados para buenas obras, que fueron preparadas de antemano por el Señor, para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que estamos ahí levantando las manos en el templo, adorando al Señor, y cuando termina el culto salimos para ir a almorzar a un restaurante, a nuestra casa, y pasamos por la esquina, y ahí está el homeless, ahí está el abandonado, ahí está la persona dolida, herida, o la persona que no vino a la iglesia porque está pasando por una tribulación, por un problema. Y nosotros nos olvidamos de esas personas, nos olvidamos del necesitado, pasamos de largo pasó de largo el sacerdote, como pasó de largo el escriba. Hermano, no sea así con nosotros. No sea así con nosotros. Va a la Escritura y deja que el Señor te revele a ti también como a un niño la verdad. Tú que estás sentado tal vez en la cátedra de los sabios, en el banco de los adoradores, baja del monte, baja al lugar donde está la gente necesitada. Baja allí. Jesús se transfiguró en el monte, se transfiguró allí, y la idea de Pedro fue: este es el mejor lugar del mundo, vamos a quedarnos aquí. Allí vino Elías, allí vino Moisés. Este es el mejor lugar del mundo. Vamos a hacer una enramada, vamos a hacer una choza, una casita, que sea la casita más mala del mundo, pero vamos a quedarnos a vivir aquí, en la presencia misma del Señor. Qué rico, hermano, eso es verdad, a todos nos gustaría eso, a ver al Señor transfigurado allí con su rostro brillante. Pero Jesús dijo, la voz del cielo dijo: no, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Jesús les dijo: nos vamos, y bajó al valle de la tentación, allí donde estaba el endemoniado que los discípulos no podían curar. Allí tuvo que bajar Jesús para encontrarse gente necesitada, como un padre que exclamaba por búsqueda de fe, por un hijo endemoniado, y unos discípulos que no sabían entender lo que era verdaderamente el evangelio, y estaban tratando de sanar al hombre sin fe, solamente creyendo en sí mismo y no en el Señor. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?, dijo Jesús. Hermanos, tenemos la gran bendición,
Nosotros hemos sido salvados por Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la guía del Espíritu. Nosotros somos aquellos a quienes se les ha sido revelada la Escritura por el poder de Dios, al revelarnos la palabra de Dios y por el Espíritu que nos guía a toda verdad y que nos hace comprender la verdad de la palabra de Dios. Y estando ahí, hermanos, nosotros teniendo eso, teniendo esa maravilla, comportémonos entonces como esos bienaventurados que el Señor mencionó. Comportémonos como esos bienaventurados, esas personas que entienden, que saben, que entienden perfectamente, que son los que les ha sido revelada la verdad del Señor. La verdad del Señor es simple. Es simple. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Así que si entras al templo a adorar al Señor al que amas, si entras al templo a proclamar su grandeza, si entras a la palabra de Dios, si abres la Biblia y entras allí dentro para descubrir sus verdades, sus grandes misterios, sus revelaciones, y eres una persona que crees tener al Señor y ser espiritual, entonces acuérdate que aparejado con el ama al Señor también está uno que es igual, ama a tu prójimo. Así que tienes que ser capaz de descender de tu grandeza, de tu posición de salvado, de tu posición espiritual, y ser humilde y ayudar al necesitado, ayudar al prójimo, extender la mano a aquellos que lo necesitan. Eso espera el Señor. Pero nosotros a veces no lo hacemos. Incluso a veces juzgamos a los que lo hacen. No veas como algo natural que la gente tenga problemas y necesidades. Tal vez Dios está acercando a alguien a ti para que tú puedas ser de bendición y tú puedas recibir esto, lo que los sabios, los entendidos, los intérpretes de la ley no comprendieron, que Jesús vino a salvar, que Jesús vino a bendecir, que Jesús vino a cuidar, que Jesús vino a sanar al querido, a levantar al herido, a pagar por la cuenta del herido, y que nosotros somos llamados también a eso mismo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.